del gobierno del estado, estar atentos si vamos a hacer ejercicio, si vamos a realizar alguna práctica deportiva, que están restringidas, por cierto, la mayoría de ellas, que lo hagamos también con todas las consideraciones hacia nosotros mismos y hacia los demás, que ahí me parece abonamos y ayudamos en mucho, ¿no?, a lo que tiene que ver con la posibilidad de evitar la propagación del virus y al mismo tiempo pues aumentar la densidad de personas en los centros hospitalarios, en los hospitales pues, y luego además agregarle a la cifra de fallecimientos que ya en Querétaro alcanzó los 261 defunciones. Así que atentos a estas recomendaciones, señalamientos que hace también el gobierno del estado a través de esta vocería organizacional. Las 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, voy a la línea telefónica, le agradezco mucho. En la línea está la maestra Laura Sánchez Pérez. Ella es, por cierto, tutora emocional de la Universidad de Londres, que pues nos va a hablar sobre diferentes acciones que debemos justamente realizar para que ante este confinamiento que ha provocado el COVID-19, pues podamos evitar otro tipo de situaciones, como por ejemplo la violencia familiar o la violencia de género, en algunos casos la depresión, la ansiedad, como algunas otras también situaciones que se generan durante esta contingencia, porque pues estamos literalmente encerrados y hacen falta otras opciones. Bueno, vamos a tratar de saber cuáles son esas recomendaciones para evitar caer en estas situaciones que son lamentablemente muy, muy comunes. Maestra Laura Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Aurelio. Bien, maestra, gracias por tomarnos la llamada y además pues preguntarle, en esta misma perspectiva, ¿qué tipo de efectos provoca el confinamiento social? ¿Qué tipo de situaciones dentro de la familia, en el trabajo, en la oficina, se generan también precisamente por este confinamiento que lleva ya casi 100 días, por lo menos aquí en el estado de Querétaro, maestra? Así es, pues identificando a partir de esta contingencia de la pandemia por COVID-19, es importante considerar esta exacerbación del fenómeno, sí, porque no hay un desahogo para las víctimas ni para los agresores que están viviendo una situación de violencia. Uh-huh. Es decir, la convivencia, que ya en sí trae mucho estrés, tanto por el contagio de la enfermedad en la salud, cuestiones de economía y la pérdida de empleo, va a aumentar también los factores que precipiten las situaciones de violencia. Sí, claro. ¿Qué debemos hacer? Y que me gustaría que entráramos a 2 o 3 ámbitos de la vida social cotidiana en la casa, como dice el anuncio, en la casa, en la oficina, en la escuela, para evitar por lo menos que aumenten estos niveles de estrés que de repente son incontrolables, maestra Laura Sánchez Pérez. Claro que sí. Principalmente es importante tener a la mano los números de emergencia, el 911, porque contar con saldo en el teléfono para poder realizar alguna llamada y también generar algunas claves a nivel familiar. Sabemos que a pesar de estar en confinamiento, pues necesitamos salir a la tienda o realizar alguna cuestión para alimentos y demás, y poder generar una toma de auxilio ante las personas, por ejemplo, en alguna farmacia, que vaya uno a comprar cubrebocas, por ejemplo, en ese momento uno puede generar una solicitud de auxilio o de ayuda, pero principalmente esta cuestión de tener a la mano las líneas telefónicas. El municipio de Querétaro ha brindado atención psicológica a través del número 070, sí, en el cual está recibiendo bastantes llamadas de atención y de emergencia, y como ya mencionaba, en el 911. Claro, ¿eso en cualquiera de los ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la escuela? Claro que sí. Sí, es importante que reconozcamos y visibilicemos este problema de la violencia, no solamente la cuestión doméstica, sino la situación de género, a partir de todas las situaciones que se están viviendo a una alza en las llamadas de emergencia. Claro, sí. Han aumentado en un 60%, se están reportando, y por tanto es importante que nosotros tengamos a la mano estos teléfonos. También, al igual, el Instituto Queretano de la Mujer está reportando qué edades son las que están siendo más afectadas, alrededor de 11, 20 años. Mujeres principalmente son las que están siendo afectadas. De 21 a 30 años también se encuentra el margen en que están siendo violentadas.
de 31 o 40 Sí, claro. años. Oiga, maestra, ¿cómo podemos detectar que hay un signo ya de violencia de género, de violencia incluso dentro de la familia? Y dos, que también me están preguntando los amigos de la audiencia de Así Sucede Querétaro, ¿cómo detectar que ya hay algún padecimiento, alguna situación anormal que se tiene que atender y que se tiene que canalizar a través de las instancias correspondientes, maestra Laura Sánchez Pérez? Claro que sí, es importante entender el fenómeno de la violencia, que es todo acto de poder y fuerza hacia la víctima. Pretende, de acuerdo al deseo de dominación por estereotipos que se han generado a nivel cultural, a nivel social, principalmente es ejercido de hombres hacia mujeres, pero no podemos descartar los casos que están de mujeres hacia hombres también. Sí. Y bueno, algunas de las manifestaciones concretas que se pueden presentar son la violencia física, con algún tipo de golpes, maltratos, no necesariamente la cuestión de un golpe, sino el hecho de imposibilitar a la víctima el desempeño de sus actividades o el hecho de poder asistir a determinada cuestión importante por la situación que estamos viviendo. Sí, claro. A nivel psicológico, sobre todo estamos atendiendo algunas situaciones de manipulación, es decir, de celos excesivos, donde se está revisando el celular y lo que uno está haciendo, el tipo de llamadas o el tipo de acciones que uno está tomando para con otras personas. Sí. La intimidación en ese sentido también se está manifestando, y a su vez de manera sexual el hecho de coaccionar a la persona o forzarla a tener algún acto sexual. Sí. Por otra parte, la cuestión de los bienes, donde se maltrata o se rompe algún objeto de la víctima con el objetivo de dañar precisamente a esta. Y también hay situaciones de aislamiento, es decir, donde no se le permite salir a algún lugar, Claro. como ya lo había mencionado. Sí. Y la cuestión también vicaria, la violencia vicaria, en donde existe algún tipo de amenaza o agresión indirecta hacia los hijos. Por ejemplo, si los hijos no necesariamente son del agresor, sino que son de la víctima, el hecho de quererlos marginar, hacer a un lado el hecho de quererlos maltratar, hacerles algo también es como una manera de dirigir algún maltrato. De expresar este tipo de violencia de género, lamentablemente, que es común. Y dos preguntas finalmente, que además aumenta, y esa es parte justamente del ciclo de conferencias que entiendo yo hoy están organizando para hablar de la violencia de género, en la que van a participar la doctora Nubia Carolina Robelo Escotos, investigadora académica de posgrado, docente también de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y también la maestra Nina Margarita Hernández Martínez, maestra de terapia breve sistémica, maestra también en desarrollo rural y estudios de género, candidata a doctora en investigación psicológica, y que hablarán justamente del tema de violencia de género durante el confinamiento. ¿Es normal y ha aumentado radical y drásticamente en esta pandemia, maestra? Así es. Sí, hemos tenido varias situaciones en las que personas, incluso familia de los universitarios, nos han reportado cuestiones al respecto, sobre todo en materia de prevención. Sí. Hemos sabido también de jóvenes que se sienten bastante estresados, que tienen situaciones con la novia de estrés, aspectos que pueden generar alguna discusión, alguna pelea que pueda subir de tono, y por eso estamos enfocados en la atención, en la prevención de este tipo de situaciones, y ayudar a la comunidad en general es el compromiso de la universidad. Claro. Precisamente para ello tenemos el ciclo de conferencias cada miércoles de 5 a 6:30 de la tarde. Toda la población puede participar en ellas. Simplemente necesitamos enviar un enlace a la página de la universidad. Sí, claro. Al Facebook, para que ahí les correspondan con un enlace para una plataforma, y a partir de ahí tienen acceso directo a todas las pláticas, conferencias que se van a llevar a cabo. Ahora, nada más desde el punto de vista escolar, si aumenta también la presión, aumenta la tensión para los estudiantes, los alumnos y también hasta para los maestros, ¿no? En buena medida, al tener que utilizar estas nuevas tecnologías en las que de repente no conocemos o no entendemos, y perdóneme la ignorancia, maestra, pero no entendemos bien a bien cómo se tienen que hacer algunas situaciones para generar una mayor participación, una mejor convivencia, incluso académica, didáctica, en esta relación entre los jóvenes estudiantes y los maestros muchas veces, ¿no?
Así es, pues se han presentado varias llamadas también de parte de los estudiantes y la universidad también ha generado ese apoyo para los docentes para que a su vez el estrés, la ansiedad y situaciones de presión, porque sabemos que en una casa pues están también trabajando el papá, los hermanos tienen a sus ahora sí que sus temas, la didáctica que están presentando a través de los canales de televisión, de internet, y pues están checando si se generan ciclos de estrés o de tensión entre ellos. Sin embargo, pues estamos contribuyendo de manera puntual para poder atender alguna cuestión que genere esa rispidez, ese contacto que no es adecuado y generar la comunicación familiar. Creo que es lo principal, hacer alguna actividad de esparcimiento, tener a la mano los teléfonos, como ya lo mencioné, de emergencias 911, el 070 del municipio. A su vez, la cuestión de no estar todo el tiempo conectados en la computadora, en el celular, para esas cuestiones de trabajo, porque muchas veces eso nos estresa un poco más. Darnos tiempos, darnos espacio, generar algún tipo de juego, de mesa, puede ser alguna cuestión dinámica, cuestión de comer o de preparar la alimentación, dar espacios y horarios. Es mucha cuestión de organización principalmente. Sí, claro, de organización y de acciones y de situaciones que tenemos que buscar entre nosotros mismos, como siempre, ¿no? Bueno, maestra, pues le mando un abrazo, le agradezco mucho que nos haya hecho favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Gracias a la Universidad de Londres, a la maestra Laura Sánchez Pérez también por esta entrevista. Como siempre, que tenga buenos días, maestra. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Buenos días, son las 8 de la mañana con 19 minutos, 8:19. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo. Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus!